¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy recibimos la visita de Domingo Medina. Seguro que lo recordarán ustedes. Fue asesor de seguridad de la delegación del gobierno junto a José Segura. Y ahora pues se lanza con una nueva aventura política. Agrupación por la Laguna. Domingo Medina, bienvenido. Muchas gracias. Pero usted todavía tiene más ganas de política, porque mire qué trayectoria ha tenido usted. Yo creo que 18 años de consejero en el Cabildo, 8 años de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, y todavía le queda esa venita política, ¿no? Sí, porque también es verdad que empecé joven, ¿eh? Empecé bastante joven. ¿Cuántos años tenía cuando empezó usted en política? 20 y pocos años. 20 y pocos años con el primer cargo público, que fue concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Pero previamente a eso estuve militando en el Partido Socialista durante unos años y colaborando en la medida de mis posibilidades en cambiar nuestro país, ¿no? En traer la democracia modestamente, claro, desde mi pequeña aportación a este país. ¿Y por qué decide abandonar el Partido Socialista? Bueno, es una suma de cosas. Es decir, yo abandono el Partido Socialista hace aproximadamente 2 años ya, casi 2 años. Y lo he explicado en muchas ocasiones. De la misma manera que uno entra a formar parte de un partido político, porque la ideología no se adquiere cuando uno entra en un partido político, la ideología se tiene. Eso es evidente, la encausa a través de las formaciones políticas, las que sean. En este caso mío fue pues una decisión personal que tomé siendo bastante joven. También es verdad que a mí me influye mucho la ideología de mi familia materna, fundamentalmente, y tomé la decisión en solitario en un momento dado. Dije, se lo acabo de recordar, hay que echar una mano para que en España haya democracia, y participé activamente durante más de 30 años a través de las filas del Partido Socialista. Hace 2 años tomé la misma decisión en solitario. Ya ese instrumento del Partido Socialista no era lo que yo pensaba y lo que fue en su momento. ¿Y qué le decepcionó? Pues muchísimas cosas, entre otras decisiones personales. El ver, por ejemplo, cómo desde el Partido Socialista Nacional, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, se trata al Partido Socialista en Canarias casi como si fuera una franquicia. Yo soy consciente de que hay unas reglas de juego y en los partidos políticos hay un reglamento, hay pues unas condiciones que hay que respetar, se dan en los congresos y yo las acepto. Pero después están las actitudes personales de determinados dirigentes. Yo creo que al Partido Socialista, en mi caso concreto, puedo estar completamente equivocado, pero desde luego gran parte de mi desilusión tiene mucho que ver con la actitud de 2 dirigentes del Partido Socialista. Uno, lamentablemente, canario, y otro no es canario. Pepe Blanco es un hombre que entiende que él es dueño del Partido Socialista y actúa pues con decisiones personales. Por ejemplo, recuerda usted hace unos años cómo se cargaron las primarias que estaban convocadas. Yo tenía los avales para participar en primarias cuando Juan Carlos Alemán fue el candidato a la alcaldía de La Laguna. Tenía los avales de los militantes. Bueno, yo nunca olvidaré una conversación con Domingo Medina una vez entera, que no puede ser el candidato, que no hay la posibilidad ni siquiera de las primarias, y la respuesta de Domingo Medina fue: ¿está usted triste? Mi pregunta, ¿no? Y su respuesta fue: uno tiene su corazoncito. Claro, porque te llevas desilusiones. Porque usted creía que en aquel momento usted tenía más posibilidades que Juan Carlos Alemán en La Laguna. Sin duda. Modestia aparte, yo reconozco y valoro a Juan Carlos Alemán como político, es amigo mío y yo no hablaré nunca mal de él, pero él reconoce, en conversaciones personales que hemos tenido, que aquello no fue una decisión de él. Él aceptó, pero no fue una decisión de él, y era una mala decisión el que él fuera candidato a la alcaldía de La Laguna. Juan Carlos era un político de otra trayectoria. ¿Y el hecho de que se fuera al poco tiempo le daba la razón a usted? Es que no se fue al poco tiempo, ni siquiera tomó posesión. Él no quería estar en esa candidatura. Y lo que no puede ser es, si usted no cree en un proyecto, no se debe presentar, no debe de ponerse a personas que no crean en los proyectos. ¿Y por qué los partidos toman ese tipo de decisiones? Por eso le dije antes que depende de las personas que dirijan en ese momento los partidos. Mire, si el Partido Socialista actual fuera dirigido por las personas que yo conocí y por las cuales me decidí a militar hace más de 30 y tantos años largos en el Partido Socialista, y cito solamente algunos: a Pedro García Cabrera, por ejemplo. Cito a Ramón García Rojas, una magnífica persona, un gran lagunero que fue perseguido, director del Instituto Cabrera Pinto, el Instituto de La Laguna, el Instituto de Canarias, durante muchísimos años. Alberto de Armas. Puedo citar a una docena larga de personas rápidamente. Pongo como ejemplo a estos 3. Y eran personas lo mejor de la sociedad. Y lógicamente los jóvenes en aquel momento nos mirábamos como referencia y entrábamos a militar en ese partido político, por ideología, por las personas que lo estaban dirigiendo. Pero cámbiele usted por los actuales dirigentes del Partido Socialista. No se sostiene la comparación. Me decía que le había decepcionado José Blanco y otra persona de Canarias. Y faltaba la otra persona, el otro dirigente. Fue el triste paso por la Secretaría General de Juan Fernando López Aguilar,
Juan Fernando López Aguilar, que prácticamente arrasó en su paso de máximo responsable del Partido Socialista, arrasó lo que era la estructura democrática, la estructura de un partido sólido como siempre lo fue el Partido Socialista. Se acabó todo con la llegada de él. ¿Por qué? Porque era una persona que no entendía cómo se trabajaba dentro de un partido político. Yo, con todos los respetos, no quiero ser, nunca lo he sido, no es mi talante ni mi trayectoria, actuaba más como un dictador que como un dirigente democrático. ¿Eso lo sufrió usted? Lo sufrí yo, lo sufrieron muchísimos militantes y yo no me he equivocado porque, mire, yo me fui hace 2 años del Partido Socialista. Miles de personas se han ido del Partido Socialista, no porque me haya ido yo, probablemente porque coincidan conmigo en el análisis que yo estoy haciendo. Usted fue un precursor. Pero, bueno, sí, como San Juan Bautista, ¿no? Como San Juan Bautista, el precursor. Lamentablemente sí, lo fui. Después de que yo me fui solo, sin armar ningún jaleo. Entré solo y me fui solo. Y después de mí, que no tiene nada que ver con mi proyecto ni con mis proyectos de futuro, se han ido muchísimas personas, unos haciendo ruido, unos han formado partidos, pero desde luego el paso de lo he dicho 2 veces mal, de Juan Fernando López Aguilar, la verdad fue realmente penoso. ¿Le viene Juan Carlos Alemán a la cabeza? ¿Eh? No, como he hablado recientemente de Juan Carlos, no tiene nada que ver una figura en la otra, eso sí lo quiero aclarar, es decir, Juan Carlos Alemán fue secretario general del partido durante muchísimos años y era un demócrata. Podrías estar de acuerdo con él o no, pero no un demócrata. Por cierto, que el resto de compañeros socialistas que han abandonado las filas o los han invitado a salir, porque ahora hablaremos de ese asunto, han elegido un nombre parecido al de su agrupación, ¿no? Sí, Socialistas por Tenerife, y su agrupación es Agrupación por la Laguna. Se han copiado un poco, ¿no? No, yo creo que se han copiado mucho. Lamentablemente se ve que no tienen mucha imaginación. Probablemente como se fueron cabreados del Partido Socialista y un poco precipitados, pues probablemente no estaban pensando ni tuvieron tiempo para pensar mucho en cómo se podrían llamar, cómo se podían identificar, y han copiado el nombre, pues la idea de poner una X en vez del por, que fue una idea original nuestra, pero bueno, no voy a perder un minuto. Una de esas figuras que ha abandonado el partido, una figura señera en el Partido Socialista, es Santiago Pérez, que además compite con usted en las elecciones al Ayuntamiento de La Laguna. ¿Se va a dividir el voto socialista? Porque por un lado usted sigue considerándose socialista, Santiago Pérez está en esa otra candidatura y está Gustavo Matos por otro lado. ¿El voto socialista cree usted que se va a dispersar? Yo creo que no, y lo voy a explicar. Yo creo que en unas elecciones locales los ciudadanos votan mucho a la persona, también a la ideología y al partido político, lógicamente, que representa cada uno, pero fundamentalmente votan a la persona y el programa que presenta. Yo presento un programa muy amplio, un programa para toda La Laguna, entendiendo La Laguna como un todo. Nuestra razón de ser, la razón de ser de Agrupación por La Laguna, es que La Laguna no pierda su identidad de ciudad señera, histórica, la primera de la isla de Tenerife, una ciudad universitaria que durante más de 200 años tenía en su territorio la única universidad que tuvo el archipiélago canario. Ahora tenemos 2, ¿no? Una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en La Laguna. Pues esa ciudad, esa identidad de esa ciudad, nosotros no queremos que se pierda. ¿Por qué cree usted que se está perdiendo? Sin duda. ¿Por qué? Sin duda. Mire, le puedo poner muchos ejemplos, pero uno de ellos es el siguiente. Usted va por las calles peatonales del casco histórico de La Laguna, porque yo sí tengo una cosa clara. La Laguna no es solo el casco histórico, es una parte importante del municipio, pero La Laguna es todo, La Laguna es muy grande, La Laguna es desde Chinamada hasta Las Mercedes, Taco, La Cuesta, Bajamar, Valle de Guerra, o sea, es inmenso. Y además son núcleos poblacionales distintos, unos son agrícolas, otros urbanos, industriales, un casco histórico que es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad muy compleja, una ciudad muy interesante. Y digo que usted va, por ejemplo, al casco histórico de La Laguna, que es el símbolo de la ciudad, y se da cuenta cómo nos están cambiando todo. Las plazas ya no son plazas, son una continuidad de calles. No hay jardines, se quitan las flores. Es una ciudad sin flores. Y La Laguna siempre fue una ciudad con flores, siempre. Una ciudad con jardines, con plazas donde jugábamos los chiquillos, cada uno en su barrio. Jugábamos en las plazas. Hoy no se juega en las plazas porque no hay plazas. Es una continuidad de una calle peatonal. Pero La Laguna ha ganado con las calles peatonales, ¿no? Sí, no, pero y para terminar el argumento, el mobiliario que se está poniendo no tiene nada que ver con la historia de La Laguna. Los faroles, las farolas, son farolas de autopista. Mire, los kioscos de prensa que hay en la Plaza Doctor Olivera, que es la plaza donde está la iglesia de la Concepción, usted va a Madrid, a la Puerta del Sol, y son los mismos. Exactamente los mismos. Los bancos
son los mismos que están en las calles peatonales de Oviedo, por ejemplo. O sea, estamos perdiendo esa identidad, la identidad de la laguna. Las fiestas tradicionales de la laguna, las tradicionales que siempre llevan siglos celebrándose, están en declive, pero en auténtico declive. Las fiestas tradicionales. Mire, ¿en la laguna se ha hecho todo mal? En absoluto. Usted me preguntaba, ¿las calles peatonales es una cosa interesante? Sin duda ninguna, sin duda. La laguna, pues siempre fue una ciudad alegre, siempre fue una ciudad que en su casco histórico, ya dije antes que la Universidad de La Laguna estuvo como única universidad de Canarias más de 200 años, por tanto, todos los canarios de todas las islas que estudiaron carreras universitarias, la mayoría pasaron por La Laguna. Y quieren a La Laguna como su propia ciudad, porque la Laguna siempre fue una ciudad regional. La Laguna no se tiene en cuenta el pleito insular, allí no existe. Los laguneros nunca pensaban, le preguntaban a nadie, ¿tú dónde eres? ¿De Las Palmas, de La Gomera? En absoluto. Ahí convivimos todos. Siempre se ha convivido en las fiestas, en los paseos dominicales, en todo lo que es una ciudad universitaria alegre, ¿no? El otro día en un debate decía una representante político, dice, no, es que ahora con las calles peatonales la laguna está alegre, tiene luz, ya ha dejado de ser oscura. Claro, no pude contenerme y le dije, no, no es cierto. La laguna siempre fue alegre, siempre fue una ciudad, pues, oscura los días de invierno, como lo puede ser en Telde cuando llueve, ¿no? Y lo de la humedad tampoco lo podemos quitar, ¿no? No, lo de la humedad es un error del material que se ha utilizado, pero bueno, eso es otra cosa. No, pero me refiero a las condiciones climáticas de la laguna, eso ¿no? no se puede cambiar, no lo puede cambiar nadie. Pero mire, de hecho, algunos con un tono de humor dicen que es patrimonio de la humedad, ¿no? Sí, nada, pero yo creo que tampoco tanto, ¿no? El nivel freático de la laguna, pues, lógicamente va desapareciendo poco a poco y la humedad es bastante inferior a lo que antiguamente, yo recuerdo cuando era chico que la humedad en la laguna era superior ahora, ¿Sí? ¿no? Sí, ¿Ha bajado? ¿Y eso es cambio climático, Domingo Medina? No. Tiene mucho que ver con el nivel de donde están las aguas, ¿no? Las escorrentías de las aguas antes, pues las aguas venían directamente al casco de la ciudad, ¿no? Y claro, eso a lo largo del tiempo se ha ido canalizando esas aguas por los barrancos y por determinados lugares que no pasan precisamente por lo que es el llano de la laguna, ¿no? El valle de la laguna. Entonces, claro, el casco todavía sigue siendo húmedo, pero bastante menos que antes. Y le termino el argumento de una laguna ciudad alegre, ciudad pues, propia como cualquier ciudad universitaria, ¿no? En la laguna, en el casco de la laguna, hubo 4 cines. 4 cines. Y después, cuando la gente salía del cine, fundamentalmente los domingos, pues nos encontrábamos todos y éramos miles de personas, 4 cines a 500 personas que fueran a cada cine. Estamos hablando de 2.000 personas. 2.000 personas. Es una fiesta, función, ¿no? Una auténtica fiesta. La calle de la Carrera. ¿Y eso no se puede recuperar, los cines de la laguna? Claro que hay que recuperarlo. Mire, nosotros hacemos una propuesta en nuestro programa electoral. La Agrupación por la Laguna dice que está muy bien que se haya rehabilitado el Teatro Leal, después de 18 años cerrado, que el Teatro Leal tiene que tener muchísima más actividad de la que tiene, ahora tiene, pero nosotros proponemos que durante todo el mes tenga actividad. 3-4 días a la semana, cine. Que se proyecte cine. Es cierto, es una ciudad universitaria, no tiene por qué ser un cine comercial, puede ser cines de autor o determinadas películas que ya no están en las salas comerciales porque no son competitivas, se pueden pues pasar, ¿no? En el Teatro Leal los días que está cerrado, porque además no solo ya que es un atractivo más para la ciudad, sino es un atractivo más para dinamizar los negocios de la ciudad. La gente que va al teatro, después cuando sale, pues probablemente va a una cafetería o pasea y ve los almacenes abiertos o cerrados, pero ve lo que hay en los escaparates. Es decir, la laguna siempre fue una ciudad alegre. Ahora es alegre con las calles peatonales también. Está muy bien que se haya peatonalizado también, pero no se puede decir que hay un antes y un después. Es distinto. Ahora, eso sí, si nosotros tenemos responsabilidades en el ayuntamiento en las próximas elecciones, desde luego, lo que es la identidad de la laguna, trabajaremos y estaremos vigilantes a que esas cosas no se pierdan. En su equipo lleva usted 3 pilotos. Yo dije de broma en la presentación de la candidatura que la candidatura nuestra era una candidatura de altos vuelos. Llevo 3 pilotos, sí. No, la candidatura es una candidatura de gente joven, gente muy formada, gente muy preparada. Desde luego, si tiene algún problema con el aeropuerto de Tenerife Norte, van a estar perfectamente asesorados, ¿no? Bueno, y entre otros, no solo llevo un piloto, sino llevo a un número 1 de la aviación canaria, ¿no? Que es Manuel Luis Ramos, comandante de una compañía de aviación canaria
de grandísimo prestigio. Además, un comandante que cuando los medios hablamos con él siempre está a nuestra disposición y lo explica todo de maravilla. Por cierto, estaba pensando yo los números de 2007. 15 concejales Coalición Canaria, 9 el Partido Socialista, 3 el Partido Popular. El Centro Canario se quedó a unos votos de conseguir estar también en el ayuntamiento. ¿Cuántos votos se necesitan por obtener un concejal? ¿3.000 más o menos? Un poquito más. A lo mejor 3.400 calculo yo. ¿Y ustedes a qué aspiran? ¿A tener 2 concejales? No, ¿1? Con toda sinceridad, nosotros aspiramos a lo que quieran los ciudadanos. Y lo digo con toda la claridad del mundo. Mire, nosotros hemos hecho una candidatura preparada para lo que sea, para gobernar, para no gobernar, pero desde luego, si el día 22 los ciudadanos de La Laguna dicen, vamos a darle la responsabilidad a Agrupación por La Laguna para que gobierne, estamos preparados. Basta con mirar la profesión, digamos la diversidad de la representación de nuestra candidatura, no solo ya en cuanto a profesiones, también en edad, en zonas territoriales, son de todos los núcleos poblacionales del municipio, porque como dije al principio, La Laguna es muy diversa, La Laguna es muy grande y no debe pensarse exclusivamente en el casco, sino hay que ver desde todos los puntos de vista. Y si los ciudadanos dicen que debemos ser la llave entre fuerzas políticas que lógicamente por su trayectoria y por ser partidos de carácter nacional pues tienen más responsabilidad que nosotros, pues seremos la llave. En definitiva, lo que quieran los ciudadanos. A ver, ¿usted qué siempre se moja? ¿Con quién se ve más? ¿Con Fernando Clavijo o con Santiago Pérez? Bueno, yo creo que Santiago Pérez, su opción política no tiene ninguna posibilidad, me parece a mí, aunque digo que yo soy respetuoso con lo que digan los ciudadanos. ¿Tiene más posibilidades Gustavo Mato? Tiene más posibilidades, lógicamente, el PSOE tiene más posibilidades. Y porque, bueno, ya veremos a ver lo que dicen los ciudadanos. ¿Y usted con Gustavo Mato se lleva bien? Yo me llevo bien con todos. ¿Sí? Sinceramente me llevo bien con todos, con uno mejor que con otro. Pero yo voy a anteponer una cosa que es muy importante para mí, es que quien entienda La Laguna, como creo yo que se debe entender, como un todo, quien entienda La Laguna así, y me pondré de acuerdo no por simpatías o no simpatías personales, me pondré de acuerdo con el programa. Con el programa el que defienda a La Laguna, su identidad, el que quiera crear empleo, que es la principal preocupación que tienen en este momento los laguneros, el que quiera mejorar la seguridad, el que quiera que en cada barrio haya una guardería, un centro de mayores. Con ese seguro que voy a llegar a un acuerdo fácil, muy fácil. Si le parece, hablamos de algunos asuntos que tienen que ver con la seguridad, porque usted es un experto en esta materia, no en vano fue asesor de seguridad de la delegación del gobierno. ¿Cómo estamos ahora mismo de seguridad en Canarias, Domingo Medina? Bueno, vamos a ver, en general, en Canarias, yo siempre lo he dicho y lo mantengo porque es así, la seguridad en Canarias es aceptable, es bastante buena. ¿Qué significa eso, que sea aceptable? Mire, significa, por ejemplo, con datos, ¿no? Con datos. Cuando yo tuve la responsabilidad en la delegación del gobierno, que usted ha citado en varias ocasiones en esta entrevista, de llevar ese tema, por primera vez en la historia, la tasa de criminalidad, que es un parámetro que se mide, ¿no? Relacionado entre los delitos y las faltas, en definitiva, las infracciones que se cometen por parte de los ciudadanos y que la policía o la Guardia Civil conoce, eso interrelacionado con el número de habitantes se llama tasa de criminalidad, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, pues la tasa de criminalidad en Canarias bajó por debajo de la media nacional por primera vez. Ahora está prácticamente igual que la media nacional. ¿Y eso se llama más policía? Eso se llama más policía, más medios, el pensar que en la seguridad no se puede bajar nunca la guardia, sino hay que estar constantemente innovando, poniendo a disposición de los responsables de los dos cuerpos fundamentalmente, que es responsabilidad del Estado, y en el caso de la autonomía con la Policía Canaria y los ayuntamientos con las distintas policías locales, pues todo ese trabajo en conjunto es lo que mejora la seguridad. ¿Y dice usted que se ha mantenido la cifra? Ahora se ha mantenido la cifra, o sea, no estamos por debajo de la media, como estuvimos en un tiempo, es decir, ha subido ligeramente un punto, pero le tengo que dar un dato. Si referenciamos esa media, que es igual para todo el territorio nacional, con respecto a cualquier país europeo, similar al nuestro, estamos a más de 20 puntos de diferencia. O sea, hay más inseguridad, 20 puntos por arriba, en cualquier país europeo que en España. O sea, que aquí somos bastante seguros, entonces. Bastante seguros, sin duda ninguna. Y es un dato muy importante. ¿Qué es lo más preocupante de la seguridad en Canarias en estos momentos, pues mire, Domingo Medina? Los pequeños robos, fundamentalmente el turismo que nos visita. Usted sabe que cuando uno toma una decisión para irse de vacaciones, hay una cosa que se llama precio, si el hotel es bueno o es malo, pero hay otro tema que es el 50% de la decisión, que es seguridad. Pero seguridad englobada
Por ejemplo, no solo es si te van a robar o no te van a robar, sino si hay seguridad jurídica, si te roban puedas denunciar, o si te pasa algo, pues tienes unas garantías jurídicas, ¿no? Que tengas unos buenos hospitales. Y todo eso en Canarias se da. En Canarias se da, por eso tenemos un número de visitantes extranjeros muy importante, que se está incrementando día a día, aparte porque haya buenas promociones, además porque hay guerra en unos países que son, digamos, contrincantes nuestros en cuanto a ofertar turismo, pero en Canarias hay una seguridad muy aceptable, no se puede bajar la guardia. Yo creo... ¿Qué significa que no se puede bajar la guardia? Ustedes, por ejemplo, cuando estaban en la delegación del gobierno, continuamente viajaban a Madrid. ¿Se tenía que luchar con Madrid para conseguir determinadas cosas? Constantemente, porque también, bueno, cuando hablamos de Madrid no significa que Madrid tenga la mejor seguridad del mundo, sino que ahí está la sede del ministerio. Entonces también iban representantes de otras comunidades autónomas a hablar con los responsables de la Dirección General de la Policía o de la Dirección General pero los recursos son los que son y las comunidades echan un pulso a ver quién se lleva más recursos. Eso es como todo en la vida, ¿no? Las negociaciones, el presentar proyectos. Nosotros presentamos un proyecto que era el Plan de Seguridad Integral para Canarias y dijimos, mire, esta es la radiografía de lo que hay en Canarias y lo que necesita Canarias para mejorar la seguridad. Y se lo dijimos al gobierno y el gobierno lo aceptó. ¿Y cree usted que los siguientes delegados se han dormido un poco en esa intención? Sinceramente, creo que sí. Sinceramente, creo que sí. Ahí están los datos. ¿Usted cree que Carolina Darias se ha dormido un poco? Yo creo que bueno, no tenía el punch, por ejemplo, que tenía el anterior delegado, el equipo que tenía el anterior delegado, José Segura, no lo tiene Carolina. Todos los que conocemos a José Segura sabemos que es una persona insistente. Sin duda, sin duda. Y además, ya le digo, con un equipo bueno, un equipo de gente que la seguridad... era una preocupación en aquel momento y que por tanto había que dedicarle mucho tiempo, se le dedicó todo ese tiempo. Los responsables policiales que tuvimos y que hay, están todavía por grandes profesionales, tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía. Y claro, eso pues hizo que todo digamos, lo que significa seguridad estuviera pues, con una respuesta muy... digamos, para afrontar cualquier cosa. ¿Qué le parece a la nueva delegada del gobierno, Dominica Fernández? Y perdóneme que le diga una cosa, para afrontar cualquier cosa, terminé diciendo, entre ellos, recuerde, la llegada de 31.228 inmigrantes en patera, que hubo que darle respuesta. En 2006. Se le dio una respuesta perfecta. Ahí estamos viendo cómo en Italia, en este momento, cómo se están peleando, cómo quieren pues cambiar hasta el espacio Schengen porque no saben resolver el problema. Pero está bien que les pase también a los países europeos, o al territorio europeo continental, porque a veces a nosotros nos ignoraban un poco, ¿no? No, nos ignoraban mucho. Están en un caos permanente, no saben resolver el asunto y nosotros tuvimos muchísimo más inmigración ilegal, 31.228 personas. Se dice fácil, en un periodo muy corto de tiempo. Recuerde, usted lo seguía a través de los medios de comunicación, como habían días que venían 5 o 6 pateras, que parecía que hay una auténtica invasión, y se le dio respuesta. Respuesta policial, respuesta sanitaria, una respuesta social. Pues se le atendió como seres humanos que eran. ¿Usted cree que eso se va a volver a repetir en algún momento? Puede volverse a repetir en cualquier momento, porque el tema tiene mucho que ver con la situación de hambre que hay en el mundo y es un tema simplemente de que la gente va a buscarse la vida allí donde la pueden encontrar mejor. Porque afortunadamente nos hemos olvidado un poco de la inmigración. No, nos hemos olvidado, no. No se han olvidado ellos, es decir, las personas que están en disposición de salir de sus países saben, porque les llega la información, que en este momento aquí no hay trabajo, que aquí no tienen salida. Me refiero a aquí en Canarias, en el resto del territorio nacional e incluso en gran parte de Europa. Por tanto, ahora no es el momento, ellos lo saben, por eso no vienen. Lo están buscando por otro lado, ¿no? Están buscando por otro lado. De hecho, el problema lo tiene ahora Italia, fundamentalmente. Claro. Pero allí, claro, allí se habla más de una migración por cuestiones políticas, ¿no? Sí, bueno, también tengan en cuenta que muchas de las gentes que venían aquí del Subsahara venían huyendo de guerra, no solo del hambre, sino de la guerra también. Le preguntaba hace un segundo por la nueva delegada, Dominica Fernández. ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, yo con todo mi respeto creo que no son ni ella ni Carolina Darias son las personas adecuadas para ser los delegados del gobierno, salvo que la política del gobierno central en este momento lo que estén buscando son funcionarios, es decir, personas que firmen y nada más. ¿Qué significa tener a un delegado del gobierno, según su opinión, como funcionario? Pues significa que aceptan las políticas que vengan, es decir, es lo mismo que esté de delegado del gobierno una persona u otra, porque no van a discutir. Si le envían 0 policías, no lo discuten. Y si le envían 4, pues tampoco. Y si la necesidad son 200, hay que pelearse por 200. O sea, que los canarios perdemos con ese perfil. Hemos perdido en los últimos tiempos, ya se lo dije antes, hemos perdido
aún manteniendo la calidad de la seguridad, porque la seguridad fundamentalmente, ya le dije, quien la ejecuta son los responsables policiales, son los policías y guardias civiles. ¿Pero hay menos policías ahora que cuando ustedes estaban? Claro, ya se están otra vez produciendo déficit. ¿De cuánto hablamos del déficit? Bueno, yo en este momento no me atrevo a dar una cifra porque tampoco tengo los datos tan actualizados, aunque lo sigo el tema y sigo teniendo conexiones, lógicamente, con responsables policiales. Comentamos estas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un recorte generalizado a nivel nacional por el tema del déficit público, ¿no? Y esto le va a afectar a todas las autonomías, pero en el caso de Canarias, en el tema de la seguridad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Lamentablemente nos podemos colocar en los déficits históricos en muy poco tiempo si no se corrige esta situación. Y en cuanto a material de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también estamos padeciendo... Estamos empezando ya a padecer déficits importantes en material, y tenga en cuenta que en la etapa que nosotros estuvimos en la delegación del gobierno no solo se dotó de material, sino que todos los instrumentos que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos los grupos operativos, todas las posibilidades de investigación, todo eso se trajo a Canarias por primera vez. Aquí no había GRS de la Guardia Civil. Se aumentó y se duplicó la unidad de intervención policial. Los policías de investigación no tenían ni teléfono para hacer investigación. ¿En serio? No tenían ni teléfono. En muchas ocasiones hacían las investigaciones, ¿sabe usted cómo? A través de la centralita telefónica. Y tenía que advertirle al policía que estaba haciendo, la investigación, al operador le decía, cuando llames a fulanito de tal, no le digas que es desde la policía, porque entonces no se pone a... O sea, pero eso que me está contando usted suena a República Bananera, ¿no? Bueno, eso era así justamente cuando nosotros entramos. Eso, el que conoce la materia sabe que estoy diciendo la verdad y que no solo no estoy exagerando, sino que estoy diciendo algunas cositas nada más. Pero en los años siguientes se mejoró todo eso, se mejoró muchísimo con medios tecnológicos. Desde luego ya todos los grupos operativos tienen teléfonos móviles, ordenador y algunos medios especiales que también hay. Ya digo... Porque claro, si no tenían teléfono no hablemos de ordenador, ¿no? El ordenador era... Bueno, yo le digo... un lujo asiático, ¿no? Lamentablemente, en la etapa que gobernó el Partido Popular en España, los cabildos insulares y algunos ayuntamientos le cedían coches a la Guardia Civil y a la policía, les pagaban la gasolina y les regalaban algunos ordenadores usados. Eso dejó de ocurrir, y eso hay que decirlo y apuntarse en el haber de la política de seguridad del señor Zapatero. Desde que el presidente Zapatero ocupó la responsabilidad en España, eso dejó de ocurrir. Ahora que habla usted de Zapatero, ¿Zapatero lo ha hecho muy mal? 4 años bien y 4 años mal. ¿Por qué? Porque yo creo que en los 4 primeros años escuchaba y en los 4 años siguientes se escucha a sí mismo. Y ese es el peor error que puede tener un gobernante. Hay que escuchar, hay que saber lo que está ocurriendo en la calle y hay que rodearse de los mejores. O sea, no hay que tener miedo. Cuando uno tiene una responsabilidad de coordinar un equipo, no hay que tener miedo de rodearse de incluso mejores que tú. No hay que tener miedo. ¿Quién va a ser el sucesor? Yo creo que todo apunta que va a ser Rubalcaba. ¿Sí? Creo que todo apunta que va a ser Rubalcaba. ¿No cree usted que le salpique el caso Faisán a Rubalcaba? No, en absoluto. El caso del chivatazo famoso a ETA. El caso del chivatazo, si precisamente hay que valorar algo de Rubalcaba, es los éxitos que ha tenido en la lucha antiterrorista. Y es muy fácil, ¿no?, hacer un juego con una información, el caso Faisán, y nadie sabe la realidad de lo que hay en el caso Faisán. Vaya usted a saber lo que hay, si hay algún tema de rivalidad policial y si cuentan algunas ¿Y cree usted que Juan Fernando López Aguilar puede aspirar también a ser uno de los candidatos a la sucesión? Bueno, yo espero y deseo que no, pero no porque tenga nada personal con él, sino que en la medida que ha sido un ejemplo su paso, y ya lo juzgué hace un ratito, por Canarias, me da la medida de que es un mal dirigente político. Yo creo que Juan Fernando López Aguilar puede ser un hombre, y lo es, un hombre preparado, académicamente preparado, pero lo lógico y lo natural sea que se dedique a la universidad, no que se dedique a la política. No creo que sea una persona con dotes para la política, y lo digo con tristeza y creo que con conocimiento de causa, porque hemos visto cómo dejó al Partido Socialista Canario a su paso por la Secretaría General Regional, ¿no? ¿Carmen Chacón no le gusta? Sí, yo creo que es una persona que podría valer como candidata en su momento, no digo que no. También mi hija podría valer. Yo tengo una hija de similar edad a la de ella, con una buena formación académica, a lo mejor también podría valer. ¿Y se lo recomendaría usted? Que No, en absoluto, no le gusta la política, no le gusta, pero bueno, es que
mucho más méritos no le veo a Carmen Chacón. Es decir, ha tenido la oportunidad porque es una joven que participó en la vida política, pero con toda sinceridad yo no la veo todavía, no la veo todavía para aspirar a la presidencia del gobierno de España. Ya me gustaría a mí que una mujer fuera candidata, y hay muy buenas y muy preparadas en el país. Estaba fijando, Domingo Medina, que ha venido usted con un color de corbata institucional, el color institucional de La Laguna, ¿no? ¿Ha sido casualidad o lo ha elegido a propósito? No, lo he elegido a propósito, es decir, vamos a ver, las señas de identidad de Domingo Medina, como el que me conoce, sabe que yo soy lagunero, pero soy lagunero ejerciente. Eso no quiere decir que también me considere canario, me considere español, sin duda, pero yo soy lagunero, ejerzo de lagunero a lo largo de toda mi vida. Me gustan las costumbres de la laguna. El que pasea por la laguna sabe que si hay una procesión me va a encontrar, o si hay cualquier otra actividad me va a encontrar, o un sábado al mediodía paseando por las calles de la laguna, o en una tertulia, esas improvisadas que se suelen hacer y siempre se han hecho en la laguna, ¿no? Pues Domingo Medina, ha sido un placer compartir con usted estos 30 minutos. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por su visita. Gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que mañana regresamos con más invitados y les esperamos a todos ustedes. Que lo pasen bien y que tengan un buen día.